mantener su interés, generar convicción, que crea lo que yo estoy diciendo, que quiera comprar o hacer el negocio y efectivamente lo haga, ¿no? Cerrar la venta. Son 5 pasitos. Espera un poquitito, por favor. Entonces, en esas 4 primeras partes uno ya tiene que ir cerrando, ajustando los minutos siguientes, cómo va a continuar su presentación, su entrevista. Bien. Captar la atención. Lo primero es establecer una relación de confianza, romper el hielo, decimos nosotros, crear una primera impresión. Entonces, la manera de romper el hielo a veces es escuchándole a la persona primero, tratar de hacer un poquito su amigo, si es que es un contacto frío. Ya eres su amigo, fantástico. Y luego, ¿qué tenemos que hacer? La empatía. Si esa persona es futbolista, hablar de fútbol, hablar en esos términos, ponerse en sus zapatos. Entonces, José, coménteme más acerca de eso, sobre lo que a él le gusta en la vida, o lo que está haciendo, o lo que le gusta hablar. Pedirle un poquito que nos comente, se va abriendo, rompiendo el hielo. Y dice, uno dispone apenas unos segundos para crear su primera impresión. Reiniciar más tarde, ¿no? Sí. Bien, hay que fijarse mucho. Alguna persona empezamos a hablarle y si no le interesa lo que digo, enseguida empieza a revisar sus mensajes, su celular, su WhatsApp. Significa que no hay interés. Entonces hay que atender todos esos lenguajes corporales. O cuando le hablas, no te mira a los ojos. No le interesa. Puedes revertir la objeción, pero algo ya no le gustó. Seguramente está impecable, pero esa persona siempre se fija en que el zapato esté bien lustrado. No está lustrado tu zapato, entonces ya no te atiende. Cualquier cosa puede ser. No sabemos. Sí, rayó su cerebro. Bien, entonces una vez que atraemos la atención, nos atiende, se dispone a escucharnos, tenemos que hacer que nos escuche todo lo que queremos decirle o presentarle. Eso significa mantener el interés. Entonces tenemos que preguntar. A veces no da la situación el momento. Si yo me voy 10 minutos antes, es las 11:30, tiene que salir corriendo a buscarle a su criatura, no me va a atender. Tiene que retirarle del colegio, eso no puede esperar. Entonces a veces el momento no es el adecuado y no hay que forzar ese momento y no va a pasar nada. Pero yo utilizo muchísimo a una persona que nunca se le habló de Forever, mostrarle el video de 10 minutos, de la planta al producto a usted. Ahí ya te da un pantallazo. Fíjense que ese video se hizo después de 35 años que estuvo funcionando la empresa. Entonces, en 10 minutos resume la experiencia de 35 años en la empresa. Un video muy potente. Para una persona que no sabe nada de eso y ya tiene una idea general de lo que es Forever. Explicar ese video en palabras puede que nunca comprenda. Entonces, le muestro el video de 10 minutos, ¿verdad? Y luego, ya, ¿qué hago? Empiezo a hacer los 5 pasos del RON que nosotros hacemos. ¿Qué hacer? Presentar la empresa. Si no tengo la computadora, yo siempre tengo o el portafolio o bien la carpeta de negocios, ¿no? O tengo esta que es mi carpeta de presentación. Es un PowerPoint de mi presentación y le hablo sobre él. A veces no da para mostrar la computadora. Bien. Entonces lo que hacemos es presentar la empresa y ya enseguida tener algo, algún producto. Yo suelo tener la aftershave, mi perfume, ahora no vemos, pero, y el pastillero. Lo que vos tomás. Entonces siempre 1 o 2 cositas le hago probar, siente, generalmente acá por ejemplo Royal Jelly, riquísimo, algo. Entonces al ver todo el video de 10 minutos,
uno tiene que cuidarse mucho también de no estar moviéndose. A veces una persona le muestra el video y ese jugo ya tomaba mi abuelita, te quiere hablar sobre el video y no atiende lo que está dando en el video. Entonces yo le digo, yo le miro bien nomás la película y no, como que no escucho casi lo que él dice. Trato luego de responderle. Si vuelve a hablar, entonces le digo, por favor, ¿qué te parece si vemos el video 10 minutitos dura y después comentamos al respecto de la idea? Para que se enfoque en el video. Y al ver todo el video ya tengo que hacerle unas preguntas de cierre parcial. Le decimos, ¿qué es lo que más te atrajo del video? Puede ser así en general o a veces conviene más en relación al producto. Si le hacemos en general y me habla del producto, puede que esté orientándose para ser un cliente nomás. O puede que directamente se enfoque en la oportunidad de negocio. Me encanta este tipo de negocio, yo conozco luego, ya te habla. Entonces ya te da una idea de qué es lo que más le interesa, o el producto o el negocio, o ambos. ¿Verdad? Y si no te dice nada, entonces le insistí. En relación al producto, ¿qué pudiste notar en este video? Y en relación al negocio, y algo te tiene que decir, ¿eh? Más específico la pregunta. Entonces siempre yo procuro hacer preguntas abiertas pero con cierre, así medio generales. A veces prefiero directamente pregunta todo cerrada, que me responda sí o no, o sí o sí, a veces de acuerdo a la pregunta como le hago que no me responda o no. Pregunta cerrada, bien completa. Entonces, ¿qué le pareció el video en relación a los productos? Ahí algo te tiene que decir. ¿En qué invertiría si gana el doble de lo que hoy gana? Ese ya es más directo en relación al negocio. ¿Verdad? No, yo estoy ganando luego, no necesito, no quiero hacer otra cosa, ya te dicen. ¿En qué haría usted con $500,000 de ingreso extra en su tiempo libre, dedicándole 2 horas cada día? No sé, algo. Bien, y te reforzar siempre con tu apoyo que tengas, de acuerdo al tiempo. Es bueno también preguntarle a la persona cuánto tiempo podemos conversar. El tiempo que quiera, alguno te dice, otro te dice media hora. Media hora tenés que liquidarlo. No importa, espera. El banco te pregunta, señor, ¿no me puede escuchar unos minutos? Te dice. Y si sí le dijiste, ahí te vas a contar. ¿Verdad? Bueno, practica un esquema de presentación, ya sea de demostración hogareña o ROM. Entonces ese es nuestro esquema siempre, los 5 pasitos. Presentación, demostración del producto, plan de mercado, testimonio y cierre. Esos 5 puntitos siempre en la mente. A veces podemos saltar algo fantástico. Agilizar lo más que podemos. El problema es cuando aprendemos muchas cosas, de repente queremos entregarle toda esa información al nuevo y es demasiado. Nos explayamos y lleva 2 o 3 horas a veces. Bien, pero el cliente va a fijar el 10% el tema general de su impresión sobre lo que vamos a hacer la entrevista. Entonces por eso es muy importante la emoción que uno da al presentar esto, la emoción. Evite las distracciones y conduzca la presentación hasta el cierre. Es también muy importante tener todo preparado. Si vamos a hacer una entrevista, listo acá sobre el escritorio, nada de estar abriendo, sacando el portafolio a cada rato, te levantás, te vas a preparar tereré, todas esas cositas, entonces nada. Se distrae. Hay que ir conduciéndole en la mente a la persona durante media hora. Primero calentamiento, romper el hielo y luego le va conduciendo hasta que se olvide de que dejó la leche en el fuego. Sí. Y si vos te podés dar cuenta en ese momento que ya se olvidó, es el momento de hacer el cierre. Por eso hay que estar muy atento con la persona. Enfocarle ojo a ojo para que no se te distraiga. A algunos te está hablando y te toca el brazo. Te toca otra vez el brazo. ¿Verdad? ¿Verdad? Te dice. Esa es su manera de mantener el interés en lo que él está diciendo. ¿Verdad? De cualquier forma, hay que conseguir que se vaya concentrando, que se enfoque en lo que van a ir diciendo y en el momento adecuado presentarle el cierre final. ¿Verdad? Hay que estar muy atento para eso y hacer que la persona se concentre. Por eso es muy importante los roles y eso. Cuando se hace
la persona que participa acá tiene que colaborar, no tiene que estar moviendo, hablando con el que está en el vecino, todas esas cosas. Viene, se sienta, atiende, apoya al orador y fantástico, ahí se cierra. Que no se desenfoque el invitado. Bien, a veces no tenemos suficiente información o esa persona por algún motivo cortó la comunicación, no le podemos llegar en ese momento, entonces a veces conviene suspender un rato, un tiempo, y luego te ayudar con el patrocinador o con otra persona, ¿verdad? O a veces ya se van juntos, o entran en línea directa en el teléfono. Y pídale referencia para otro cliente y analice si es el momento oportuno de patrocinarlo. Por eso hay que ir atendiendo bien a la persona. Hay que atender cómo dice, qué hace, su lenguaje corporal, hay que estar muy atento para eso. Y a veces conducir eso. Evite las preguntas generales. Esa pregunta muy abierta que puede dejar de responderte o te responde con el silencio, ¿verdad? Puedo ayudarte en algo. Generalmente la gente no quiere que se le ayude, se crea autosuficiente, ¿verdad? Para cierre parcial le preguntáis, una de las preguntas, hay que tener unas cuantas preguntas, como 10 preguntas de cierre uno tiene que tener preparado, de acuerdo a la persona que va a entrevistar. Si no pega uno, Va a pegar el otro. quizás el otro, ¿verdad? ¿Cómo te sentirías trabajando de manera independiente, sin marcar tarjetas, sin jefes, con un grupo divertido de gente muy saludable y positiva? Por ahí si la persona, yo tengo poco tiempo, no puedo, trabajo hasta las 7 de la noche, qué sé yo. Entonces, querrías con nuestra ayuda a realizar el viaje de tus sueños que siempre has deseado emprender, utilizando tus habilidades creativas, ¿verdad? Porque tampoco nada es regalado, es un negocio, hay que lograr las calificaciones. O hacer preguntas que van directamente al grano. ¿Tiene usted ahora el peso que le gustaría tener? Hay varias maneras de preguntar. El tema es que usted responda específicamente. Puede ser sobre salud, puede ser sobre financiera. Hay que atender mucho a la persona que tenemos adelante. Y 3, desarrollar la convicción, que crea lo que usted está diciendo. A veces, no sé si hay alguien incómodo, pero a veces una persona, por ejemplo, yo por lo general cuando me está hablando un argentino, ya me predispongo a creerle como máximo la mitad de lo que dice. Porque es muy charlatán, y a veces exagera. Entonces ya me predispongo a eso. Por eso hay que entender mucho las palabras que uno va diciendo. Uno va todo bien, ok, pero dice 2 o 3 palabras que no está de acuerdo el que le escucha, entonces ya no le atiende, ya considera que quiere meter cosas en su pensamiento, que no está de acuerdo ahí. Pero lo importante es eso. Entonces la manera de presentarse es siempre muy importante, el aspecto personal. El aspecto personal cuando uno va a hacer una entrevista, que no sea algo que distraiga su atención. Yo suelo ver ahí en el conejo y eso, Ramiro, no sé si le conocen, tiene un zapato estrafalario, a veces tiene un saco estrafalario, muy llamativo, lo que sea. Entonces distrae la atención una presencia así, una ropa de esa forma. Entonces, Una ropa lo más muy negocio, corta, un escote muy algo grande, que sea para las damas, por ejemplo, cuidarse cómodo, que mucho. sea empresarial de ser posible. Bien, a veces hay personas que se suscribió conmigo, compró el paquete, pero porque confiaba en mí, no porque entendía ya forever. Y después fue entendiendo. O sea que importa mucho la persona, la presencia y su integridad. Muchas cosas dependen. Bien, y el otro es, claro, en esta parte, desarrollar la convicción es muy importante tener documentado todo. También yo le hablo mucho de
de la política de la compañía. Siempre le estoy refiriendo. Hay personas de repente, vos no me explicaste eso, vos no me dijiste eso, vos me engañaste, ¿verdad? Entonces siempre yo le pido a la persona que todos tenemos, ¿verdad?, disponible, que hay en internet, política de la compañía, o este librito sale 10.000 guaraníes. Aquí está todo explicado lo que es el negocio. Cualquier cosita puedes leer, podemos salir alguna duda sobre cualquier pregunta, ¿verdad? Siempre yo tengo este y le muestro a la persona que le voy a suscribir. Primero, para que se confíe que existe un reglamento, una política de la compañía. Hay muchos que entran en internet un ratito, después desaparecen y unas cuantas personas empiezan a buscar el rastro de lo que desaparece. Bien, todas esas cositas se obvian. Y después también tengo siempre algo de la empresa, y tengo también siempre algunos, ¿verdad?, en el formulario de suscripción, más de uno siempre tachamos, y incluso esto que ustedes pueden pedir. Siempre en la empresa se puede pedir. Yo cada tanto tengo certificado, pido un certificado de trabajo acá, hace los 6 últimos meses un promedio y te entrega. Y eso es siempre bueno tener para la historia, como para entrevistar, para que esto da mucha credibilidad. Un certificado de sueldo. Este, por ejemplo, 2015, dice 14.800.000 el promedio. 2012, 15.130.000 el promedio. Entonces, si en 2012 y en 2015 está cerca de 15 millones, significa que no es algo de un mes, de una comisión casual, nomás 15 millones. Cositas así. Bien. Y también es esto, ustedes también pueden imprimir su report. El report es siempre para explicar el sistema multinivel, que está todito registrado cada día por internet y que cada uno puede disponer de eso. Incluso después a fin de mes uno puede imprimir y tener, ¿no? Entonces uno le explica un poquito que todas estas personas retiraron productos de diferentes partes del país y generaron esta condición de trabajo que ellos en conjunto hicieron. Mostrando el report, eso pueden ver. Bien, o sea que para que le crea a una persona lo que está diciendo, hay que documentarse y presentarle eso. Yo le presento eso a la persona, entonces se elimina toda duda. Muy importante eso. Y luego generar el deseo. ¿El deseo qué es? Una persona ve, por ejemplo, si una mujer ve un lindo vestido ahí por el maniquí, por la vidriera, ahora no puedo comprar, pero ya sé que ahí está el vestido, ¿eh? Ya estoy soñando con verme puesto ese vestido. Y pasa y en algún momento va a comprar eso, ¿verdad? Entonces generó el deseo, la vidriera generó el deseo. Cositas así, o sea, hay que generar ese deseo. Ese deseo, ¿cómo podemos generar? Puede ser la posibilidad de ser gerente en el futuro, o también puede ser la posibilidad de que si no lo toma ahora el negocio, quizás ya no esté en condiciones más adelante cuando quiera esa persona hacer el negocio, que vos estés en condiciones de ayudarle en este negocio. Una sensación de pérdida. Bien, ahora el cliente deseará el negocio y dice si tiene idea de lo que es marketing multinivel. Por eso en nuestra entrevista siempre tenemos que dar una pincelada rápida sobre el marketing multinivel, que nos ayuda mucho el report, a que entienda la persona cómo es realmente el marketing multinivel. Y el video que ve. La compañía Forever, que existe, que está en Paraguay, una cantidad de cositas. Los productos, le hicimos demostración de productos, beneficios de algunos productos, plan de mercado abreviado, y la capacitación continua que puede seguir creciendo acá. Testimonio confiable. Todas estas cositas es lo que hacemos en esos 4 pasos, ¿no? Preparar al cliente, tenga un vistazo general de lo que es nuestra empresa, el negocio. Y ahí puede ser que quiera hacer el negocio, ¿no? A ver si tenemos algunas fotos nuestras, algunos videos, podemos exhibirle eso.
Y 5 ya es cerrar el negocio. Una vez que uno se da cuenta que le está interesando, puede ser quizás, entonces uno ya empieza a trabajar con el cierre final. Ya está el deseo hecho. Algunos están muy callados y esos son los que a mí más me preocupan. El que está muy callado. Siempre trato de que hable para poder guiar la conversación. Pues si la persona no está hablando, ¿qué pasa? No sabe si tiene frío o calor. No sabe si está en lo correcto o hay que rebobinar todo. Por eso hay que tratar de hacerle participar a la persona en su entrevista. Parte crítica en el proceso del negocio. Bueno, usted como profesional ayuda al cliente a tomar una decisión que lo beneficiará. Es algo para él que satisface sus necesidades, mostrando un argumento sólido de que dé respuesta a sus objeciones. Entonces, siempre hay que tener en mente algunas preguntitas de cierre clave de acuerdo a la persona que voy a entrevistar. Tengo que prepararme sobre eso. De acuerdo a los intelectos que tenga la persona con De acuerdo al intelecto, ¿verdad? Si una persona que está con un sueldo mínimo o menos de un sueldo mínimo, hay una manera de plantearle el negocio. Si la persona ya tiene ahí un 4x4, una mansión, vas a ir a hablarle que puede ganar 2 sueldos mínimos vendiendo productos todo el mes, ¿verdad? O sea que es diferente la presentación. Entonces la persona siempre te va a hacer un poquito de detective y ver qué es lo que le interesa. Hay algunos que, porque le encanta ser reconocido o por los viajes o por algo, se agregan a Forever, aunque estén ganando buen dinero. Entonces, a pregunta inteligente, vamos a tener la respuesta que queremos. Debe estar muy atento, concentrado y sensible para captar que el cliente está preparado para responder a la presión que ejerce sobre ella, con mucho tacto y técnica para cerrar la venta. Requiere un alto grado de concentración de ambas partes. A veces uno tiene que decidir en momento o cierro o todavía no está preparado. Hay algunos que objetan muchísimo. Objetan, o sea que muchos pero le ponen, entonces quizás no es pero necesita más información todavía. Si en esas condiciones uno le prevé, bueno, va a comprar el touch, son 2.400.000 o el de 1.850.000, no entiendo tu negocio, no voy a tirar mi dinero en eso. Algo va a decir. Bien. Si no tienes preparado tu pregunta inteligente de cierre, tienes media venta perdida. Seleccionando la más adecuada según la ocasión. Si estás seguro de ti mismo y prefieres un estilo más directo, siempre hay que decirle a la persona su nombre. La melodía más agradable para cualquier persona es su nombre. Gustavo, Daniel, Cristina. El nombre siempre es. Hay que anteponer. José, ¿qué le parece si ahora rellenamos el formulario? Puede ser eso. A veces uno habla y quiere, ya que firme, que haga algo. Entonces hay que decir eso. Plantearle directamente. Hay dos maneras ahí, están dos preguntitas, parece la misma, pero una es más exhortiva, le exhorta, le ordena casi. ¿Le parece bien que ahora rellenemos el formulario? Es decir, hay una orden casi. Le exhorta a la persona a hacer ahora esa acción. José, ¿qué le parece si ahora hacemos el pedido de un combo de productos? ¿Le queda mejor pedir hoy o mañana? ¿Esta semana o la próxima? Ya vamos a buscar. Pero eso está firmado ya. Eso está firmado ya. Y si puede ser antes o puede ser después, ¿verdad? Es recomendable en el momento en que haces tu presentación de negocio, darle a la persona la oportunidad de que vaya y piense y le llamas o le visitas a su casa al día siguiente. Siempre es preferible, aunque la esposa no esté interesada, que ambos estén, si es que están casados. Siempre es preferible. Porque a veces va motivadísimo el esposo, encantado, llega la noche y la esposa le roba el celular. Y al otro día ya es otra persona, otra decisión. Y si están los dos.
Si están los dos, ya la esposa, sucede que el esposo, por ejemplo, recibe la información y como él entendió, a veces todo atravesado, le dice a su esposa, y por supuesto con pocas palabras, con menos información, y la esposa no va a tener suficiente información como para apoyarle o no. Lo más probable es que no la apoye porque no entiende nada. Imagínense que nosotros que le estamos presentando, no entendemos tan bien, le presentamos a una persona, agarró 10% de lo que le dijimos y con ese 10% le vaya a explicar a su esposa. Y su esposa tiene que aceptar el negocio. Entonces por eso es bien difícil cuando se pasa para otro día. De ser posible, si va a ocurrir eso, por eso siempre hay que procurar que Alguna tenga vez pareja. ya se apaga esa llama. Bien. Y entonces Sí. difícil otra. Ya se cierra. Es decir, darle oportunidad que pensar, hablar. Porque están los dos, Están los dos. están la pareja. Ujú. Y le decís, anda, pensá y después. No, justamente eso es lo que no tenés Si que están los dos, sí. proponerle, que vaya y piense. No, ahí ya no. Ahí se puede Ahí enfriar. se va a El otro día esfumar. cualquier cosa puede ocurrir. Se va a fumar. Esa media hora, una hora que trabajaste para que se concentre, se va a diluir totalmente. Al cabo de una hora esa persona está preparada durante para decir sí. Falta una pequeña presión más. Hay algunos que dicen sí, voy a hacer, rellenan todo el formulario, mañana voy a hacer la compra, si es que le pediste que haga mañana, ¿verdad? Si se comprometió a hacer mañana, ahora si no se comprometió a fecha, puede pasar una vida. Está todo ok, pero no fijaste una fecha, ¿cuándo va a hacer la compra? Capaz que no hagan la compra rápido. Y si no asiste a los talleres, a los cursos, es medio difícil. Eso también hay que Por ejemplo, averiguar. Paulina ya tiene en mente en qué voy a gastar 30 millones. Entonces, si yo le presento otro gasto, me va a poner un pero, porque ella quiere que yo gaste 30 millones en un nuevo vehículo. Entonces, ya tiene en mente ella en qué tengo que gastar mi dinero, ¿verdad? Y si yo le presento otro gasto diferente, me va a rechazar de plano, aunque sea el oro y el oro. Eso Eso es no hay normal más que cosas. un puesto nuevo, una persona que quiera hacerlo integrar dentro de la compañía, a veces la pregunta, ¿qué pregunta te hace? Hay un solo inicial, ¿verdad? Esa es la pregunta que mayoría hace, si es que no pregunta. entendió lo que le explicaste. Eso. Hay un solo básico. Ahí, esa es la pregunta que vos tenés que estar preparadísimo para explicar. Primero yo le digo, yo no sé si en forma de ser, le digo, colocando, recomendando un producto diario, ya está ganando 1,5 millones. Le pongo como le decir, el RPG, por ejemplo. Sí. Sus efectos, sus valores. Vos colocas uno por día, 1,5 millones está sacando. Y para sacar 1,800,000, ¿cuántas horas van a poner? Pasaje. Le pongo la objeción. Y la gente comprende, porque este asunto es, hay que saber trabajarle a la gente y darle una buenísima dedicación. Direccionar. Sí, Y sí. dirección. Bien, vamos a ver entonces otra, gracias. José, ¿se ve este negocio? Esa es una linda pregunta también. ¿Se ve este negocio? ¿Te ves haciendo este negocio? Es una Esa es la manera pregunta más importante. de que te responda, no entendí, no entiendo. Sí, yo creo que es totalmente factible. Yo creo que voy a poder hacer de eso. Se ve este negocio. Y esa persona, si entendió, se ve ganando, no sé, 1 millón, 2 millones, 5 millones, depende de lo que conversaron. Ya piensan eso. Ya puedo hacer otra cosa. Muchos te dicen de entrada, no tengo tiempo, no quiero. Y así ya. No tengo tiempo. Ya se cierra ya. Yo tampoco tenía tiempo al principio. Yo le digo, mira, yo tampoco tenía tiempo. Y le explico lo que hacía. Y justamente lo que quería es tener tiempo.
Y por eso Está dice Forever. Forever. ¿verdad? Forever te da la oportunidad de ganar buen dinero trabajando inteligentemente, buen dinero y Disponer de tu tiempo. disponer un poquito de otras horas como uno quiera. Lleva la empatía. Bien. ¿Te parece si elaboramos juntos la lista de pedidos? De repente esa persona no quiere comprar el combo. No me gustan los productos que está ahí, si me entendió. Quiero un combo, porque hay productos que no voy a poder vender seguramente. Entonces, algo así. Entonces, ¿te parece si elaboramos juntos? Por eso que hay que tener también la lista de pedidos. ¿Verdad? Siempre tener esto. Y enseguida ya elaborar ahí, ¿no? No es darle, bueno, andar, pensar, tomar el catálogo y elegir los productos. Nunca va a elegir todo. Bien. Si aparecen objeciones, escucharlas muy atentamente y rebatirlas cada uno y luego preguntar si no hay dudas. ¿Alguna duda más? No, ninguna. Bueno, yo también presentaba ahí otra objeción. Bien, avancemos. Si hay un silencio muy largo, ese avancemos es siempre muy positivo. ¿Alguna duda más? Se cayó. Avancemos. O si es muy largo, dice hacer otra pregunta. Me olvidaba además, no sé, que estos productos tienen además estos beneficios, este negocio tiene estos beneficios, un poquito más de refuerzo. Hay que hablar siempre sobre los beneficios. La persona que se inicia no le interesa ni va a entender los componentes del multimaca, por ejemplo. Lo que quiere es que funcione o no funcione. Eso no le interesa, el beneficio, ¿verdad? Nada más. Bien, algunos, por ejemplo, se interesan por un componente. Posee este negocio ha satisfecho los más altos niveles de ambición. ¿Quiere comentarme cuál es la tuya? Si es que todavía no te habló de tu por qué, ¿sí? ¿Cuánto está queriendo ganar? ¿Qué quiere obtener en este negocio? ¿Por qué lo haría? Entonces, según la estadística, dice ahí un 20%, 2 de 10 que te dicen no. Algunos, por ejemplo, te dicen no, pero ya acababa. Ese sí que es el no de no hay caso ahora. Hay que congelar, darle un poquito más de información, cada 15, cada un mes, lo que sea, e ir viendo. Así es un buen, potente prospecto. Si hiciste una buena presentación, de cada 10, quizás uno te diga, sí, voy a hacer este negocio, voy a comprar el fondo. Y 7 de cada 10 dice indeciso. O sea que 7 de cada 10 es indecisa. Ahí es que nosotros tenemos que hacer el juego de muñeca. Tener buena información bien profesional para que ese indeciso tome una decisión. Por eso es importante, por eso es una buena presentación, una buena entrevista. 7 de cada 10 dice, siempre es indeciso en tomar cualquier tipo de negocio. Al principio, nadie quiere arriesgar su dinero. Bien, prepárese para rebatir las objeciones. Entonces, algunas objeciones dicen no tengo tiempo, una cantidad de cosas. Y a veces algunos mienten también, dan un pero mentiroso. No quiere decir la verdadera objeción y dicen 8, una mentirita. Si prefiere un final más sutil, use un cierre de suposición. Muy bien. Al tiempo que toma el formulario, dice cuándo quiere que le enviemos su caja combinada. Si es que no está forever. Decide empezar con esta o con esta. Su presentación depende del tipo de cliente y de cómo está acostumbrado a recibir la información. Algún tema debe ser mucho de detective. Promocionando los eventos. Te inicias hoy como propietario empresario y en marzo disfrutamos de los beneficios de una capacitación de calidad de los mejores gerentes, en compañía de la persona que más te importa. ¿Tenés alguien con quien podrías ir al hotel? Claro, mi esposa. ¿Cuándo fue la última vez que se fue? Nunca. Excelente ocasión para ir a disfrutar todo pagado por ellos de un hotel. Promocionar.
compañía de la persona que más te importa, además de la cena y baile en un lujoso hotel. O sea, una manera, por ejemplo, de estar utilizando estos días para que la persona compre el taxi y califique ya directamente. Rellenamos ya el formulario. O sea, que esa es la pregunta de cierre. Plantear la propuesta, sé que escribir el formulario. Escribir el formulario significa comprar. Por eso que no hay que. Yo no soy de. Yo soy de la persona que a cada rato cualquiera le hago rellenar el formulario. No hago eso. Si la persona realmente quiere hacer el negocio, ahí abro el formulario para rellenar. Si no, estoy ahí, aquí, allá, haciendo rellenar el formulario y dar una cantidad y archivar todo eso. Esa es hacer la pregunta general, por eso no se compra. Persona sentimental. Se sentirá, a cada persona, por eso hay que ver un poquito. Hay algunos que les gusta mirar videos, les gusta mirar fotos, lo que sea, para decidir algo. O les gusta escuchar algo, hay algo que tiene que escuchar, no escuchó todavía, por eso no te va a decir sí. Pues, se sentirá estupendamente bien cuando tome los 120 intercúbalo y 114 nuestro batido. Se sentirá diferente, ¿verdad? O sea, cada uno va a tener su forma de presentar. Y por supuesto, dice, sería muy energizado, por supuesto, a la noche sería muy energizado, para la diferencia del primer día sin lugar a dudas. Eso también es muy efectivo hacer. Ahí, ¿cuándo voy a sentir el efecto? El mismo si tomas. Si esa persona no pudo diferenciar, tomé tu producto y no sentí nada, y así te dice, bueno, seguramente necesitas otro producto o necesitas aumentar la dosis, lo que sea, algo hay que decir. Pero tampoco puedes dejar que, no, dentro de 3 meses te va a dar el resultado del producto. Si tienes una enfermedad importante, en 3 meses te va a resolver. Y si es mucho más grave, como esclerosis múltiple, Antonio Duarte te va a tener que ir a Italia para resolver, ¿verdad? Y sacar el resultado, pero sacó. No se puede mal, ¿verdad? Duarte es un gerente por ahí, ¿verdad? Bueno, me gustaría sentir esa energía ya. Retirar el producto ya, vamos a comprar ahora. Vas a hacer tu pedido ahora. Bien. Dice, existen más de 65 cierres de venta. Según el libro de este señor que es Hugo Salterán. Cierre por equivocación, ¿verdad? Si te corrige es porque te está siguiendo el hilo. Si vos le hablaste de 1.850.000 y después le decís, mira, vamos a comprar el tax, te sale 2.400.000, y me dijiste 1.850.000 hace rato, te va a decir enseguida. Ah, perdón, sucede que 2.400.000 es de 12C. Sí, tenés razón, de 1,5 es 1.050.000. Entonces le entrego el lunes, ¿verdad? Ese es, por ejemplo, para la persona que sucede que a veces nosotros viajamos bastante a otras ciudades y ya llevamos otra vez el tax, no todo ya, y le entregamos ahí, nos pagaba y nosotros ya actuábamos de administrador. Estamos preparados en el vehículo. Porque a veces ir allá en una ciudad y tiene que gestionar a esa persona, le deja el formulario y porque no se va al banco nunca, no pasa nada. Acostumbrado a hacer esa gestión. Entonces, la próxima vez cuando te va después de un mes, ahí recién te va a hacer la compra. Bien, entonces uno va a ir conduciendo, perfecto, ya mismo le prepara el pedido para el martes 24, firma aquí por favor. No, yo no quiero comprar aún. Tiene el dinero, lo que sea. Un pero te va a dar, hay que esperar siempre los peros.
Mil disculpas, es que lo veía muy entusiasmado, pues no que le contaba. ¿Qué es lo que no le convence? Esa es una linda pregunta. ¿Qué es lo que no te está convenciendo? ¿Qué otra duda tenés? Y ahí te va a explicar, si es sincero te va a decir exactamente. Estoy pelado, estoy en la deuda, estoy debiendo 10 millones, no tengo manera de conseguir 2.400.000, 1.850.000. Algo te tiene que decir. Pero hay que preguntarle. Porque si queda así en lo que quizás yo creo que va a contar, pero no le preguntas, te vas en tu casa esperanzado en que va a contar y él había si está con 10 millones de deuda y imposible que compre hoy, mañana, pasado. ¿Qué es lo que no le convence? ¿Cuál es tu pedo? Entonces, cierre de fallo propio, dice. Apelar al sentimiento de lástima del prospecto. Lo voy a pensar. Entiendo, amaga retirarse, pero vuelve al ataque. Nada más para la información empresarial. ¿Qué es lo que le lleva a pensar y retrasar la compra? Podría ser esto, que hablar bien directo. Es sobre nuestra empresa, no le convence el marketing multinivel, es la inversión inicial, es el plan de marketing. Dígame, ¿soy yo? ¿No pude explicarle bien? Hace que muchos prospectos digan la verdad, la verdadera objeción. No, espectacular tu presentación. Entiendo todo lo que me dijiste. El problema de mi esposa, Paulina, creo que Bien. Cierre de cambio de roles. Cuando él permanece callado, se lo transforma en vendedor. También se puede revertir eso, ¿verdad? Está muy callado. Eso hace que hable. Él mira como esperando más y ya no hay más nada que decir. ¿No? Ya anotaste todito. Ya diste todas tus preguntas. Pero él sigue esperando algo más. ¿Puedo preguntarle cuáles son los beneficios que más lo motivaron? ¿Qué es lo que más le gusta del producto, del negocio, qué sé yo? Algo para que diga algo a esa persona. Esa es una pregunta. Bueno, a mí me gustó, lo he visto, yo sé, me enteré. Una persona, visto que una persona bajó 50 kilos haciendo un año con los productos Forever. Algo te va a decir. Ya te orienta cómo enfocarlo para él. Otro cierre, dice. Está en el resumen. Hace un resumen de los beneficios y concluye. Se inicia de esta o de otra. Pasado pisado, ping-pong, por convicción, ya es tuyo. O sea, hay que leer un poquito de esto. Hay muchos ejemplos de cierre ahí. Hay que leer. Algunos, sucede que cada persona tiene su manera de cerrar con toda su experiencia que tuvo. Algunos son más directos, más rápidos. Ya depende de cada persona. Hay que hacer una lectura y hacer su propia presentación, su estilo personal. ¿Te gustaría viajar gratis con Forever por todo el mundo? ¿Te gustaría viajar todo pago con Forever? Te inicias hoy como empresario y empezamos a contactar a tus conocidos para recibir los abundantes beneficios de Forever. Una vez que hizo el cierre final, no vuelvas a meter la pata. Una vez que ya te aceptó, te firmó, entonces hay que comprar más ya producto. Ahí es el momento que uno tiene que con cuidado decir cada palabra que dice. O de repente escucha una palabra y puede cambiar su decisión. Eso es muy delicada esa parte. Una vez que hizo el cierre final, cierre la boca. Refuerce la decisión, asegure su prospecto, felicítelo y hágale un seguimiento. Si él compró el tax, bueno, ¿qué vamos a hacer? Mañana te visitamos a algunos clientes, ¿querés que entrevistemos a algunos de tus contactos? Realmente uno que retira el paquete no sabe cómo hacerlo, no sabe para dónde disparar. Ahí es cuando uno tiene que acompañarle a alguna salida, alguna visita, alguna entrevista, tanto para que empiece a vender como para que empiece a suscribir, y ahí va a tomar confianza. Ahí prácticamente ya tenés que usar como dato de psicología, preguntarle, conoce personas con problemas de acuerdo al tax, ¿qué compraste? Para que puedas ofrecerle para que trasladen.
El TAS es a veces darle confianza a la persona. Independientemente uno tiene que hacer, yo digo, atropellar sus contactos y sacar venta o nuevos patrocinios. ¿Verdad? Un poquito atrevido en esa parte. Porque hay que sacar resultados para que la persona se confíe y él le tome coraje para hacer. Ahora, si yo le dejo ahí, pasa una semana, un mes, no la acompañé, no salimos, a nadie le llamó, a algunos le llamó, todo el mundo le dijo no, por supuesto le va a decir no todo el mundo solamente porque no tiene todavía herramientas. Paga. No hace los 5 pasos. Bien, entonces no caiga en la trampa de crear un consumidor mayorista instantáneo. Eso también hay que cuidarse mucho. Más todavía ahora que está apenas con 185.000 la compra y suscribirse. Hay algunos que hacen cada cosa. Le compone el negocio. No entendí bien eso. ¿Cómo es? Yo tampoco. No, de repente yo demasiado quiero suscribir a esa persona y le suscribo con 185.000. Y esa persona tiene su pariente, vos sabés que yo a precio mayorito, retiro ahí de Forever, cuando quiera venir, vamos y retiramos ese. Ah, ya. Entonces empieza O sea, a generar el negocio. Solamente como consumidor nada más. No, sí, Como consumidor, como sea, pero No, pero un nuevo patrocinador te da 15% más. Menos de eso no va a conseguir. sí, pero de repente si es asistente supervisor tiene 35 y empieza a vender por debajo del precio de lista, una cantidad de cosas y se arma ahí un inconveniente. Ah, sí, no, eso es lo que nosotros le enseñamos acá. No, Sí, pero yo te digo justamente eso, hay una persona que se suscribe y nunca quieren venir acá. Cada tanto hace compra de repente, le dice a todos sus parientes cuando quieran un producto de Forever yo tengo precio mayorista y pero a precio mayorista le da, no gana nada él por sentirse él, se empieza un poquito halagado por quedar bien con su amistad que le consiguió un favor con el negocio. Bien, entonces por eso que si una persona por querer demasiado suscribirla a alguien le suscribe, puede ser que sea un inconveniente más adelante. De repente una persona medio maledito y empieza a estafarle a otra gente. No, eso no hay que apurarse demasiado. Depende de qué es lo que está haciendo. Otra forma de implementar tus ventas, sea consciente de cada oportunidad que se le presente para contar su historia. Esté donde esté y con quien esté. Busque siempre hablar de su producto o negocio y de cómo le ha beneficiado, ya sea la salud, la belleza, las bonificaciones, su nuevo estilo de vida y su familia. De los clientes satisfechos. A veces uno está en la fila del banco y ya puede estar tirando alguna información al que está enfrente, al que está atrás. Son, no sé, 5, 10, 15 minutos que a veces uno está en una fila y ya puede estar algo diciendo. O ahí esperando retirar el chico de la escuela, de repente al padre que está ahí cerca, ya le puede comentar algo. Transmita el valor de su producto o negocio, el de su empresa, e indique cómo a través de su desarrollo personal se ha revalorizado y la oportunidad de que su cliente también logre igual o mejores beneficios. Bien. De esto quería comentarle. Uno se puede tener mucho tiempo, con mucha experiencia, ir comentando, no se alarga mucho. Ahí ya tienen un pantallazo y ya tiene también la información. Lo importante es que cada uno tiene que preparar con sus estilos propios su presentación, su entrevista, pero siempre tiene que tener las herramientas que le va a facilitar. Eso es. Quería eso comentarle hoy. Tenemos el libro que es GoPro y este que está todo digitalizado. Entonces yo siempre le estoy mostrando a la persona que le voy a suscribir, porque para que se confíe de que tenemos acá todo cómo sugerirle al cliente los productos a diferentes casos. Y esto, si es que quiere capacitarse, que hay suficiente material para capacitarse.
Bueno, Está muy bien. bueno. ¿Alguna pregunta? Así que, felicitaciones. Fue todo más claro que el agua posible. Así que Gustavo, a la práctica. Perfecto. Gustavo.